Bueno, continuamos entonces con el segundo caso de factoreo, que es diferencia de cuadrados. En realidad este fue el primer caso de factoreo que lo dimos en clase. Diferencia de cuadrados. Bueno, fíjense que este también tiene relación, como el caso anterior, con los cuadrados. Y con una diferencia. La palabra diferencia viene de la palabra resta. O sea que tenemos que tener términos que están elevados al cuadrado, o términos que tienen raíz cuadrada, y tiene que haber una resta. A diferencia del caso anterior, acá tenemos solamente dos términos. Vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos antes, x al cuadrado menos 9. Tanto el x cuadrado como el 9 tienen raíz cuadrada. X cuadrado, la raíz sería x por x me da x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 9 sería 3 por 3 me da 9. Bueno, y acá se factoriza utilizando el x y utilizando el 3. ¿Y qué ponemos en el medio? ¿Más o menos? Primero ponemos más y después ponemos menos. Y ahí está el factoreo. Uno más y uno menos. O puede ser uno menos y uno más. El orden no importa. Lo importante es que sea uno más y uno menos. O uno menos y uno más. Signos diferentes. Si nosotros hacemos esta multiplicación, el resultado nos dará, por la propiedad distributiva, nos dará x cuadrado menos 9. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos en clase. Simplemente es saber aplicar el caso de factoreo, que es lo que en este momento me está interesando. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner x a la 4 menos 81. De nuevo, tiene que ser una resta y tiene que haber un término que multiplicado por sí mismo me dé x4, y en ese caso es x2. x2 por x2 me da como resultado x4. Y el otro caso sería 9. 9 por 9 me da 81. Y hay que poner uno más y el otro menos. Ponemos un paréntesis con el signo más y otro paréntesis con el signo menos. Entonces el factoreo de hacer x cuadrado menos 81 es x al cuadrado, porque x cuadrado por x cuadrado me da x4. Y 9. 9 por 9, 81. Entonces me queda uno más, un paréntesis con el signo más y otro paréntesis con el signo menos. En el medio un por, obviamente. Un ejemplo más. Hagamos un x elevado a la 10 menos, recuerden que para que se pueda aplicar el caso de factoreo tiene que ser menos. Si por cualquier cosa en vez de decir menos dice más, no se puede aplicar diferencia de cuadrado. Se podrá aplicar otro caso de factoreo diferente, pero no podemos aplicar diferencia de cuadrado. La condición para poder aplicar diferencia de cuadrado es que tiene que ser menos. Y que tiene que tener raíz cuadrada los números que están acá. X a la 10 y el otro término puede ser 36x2. Bueno, el x a la 10 puede ser x5. x5 por x5 me da x10. Más, y 36x2 puede ser 6x. 6x por 6x me da 36x cuadrado. Con eso ya está hecho el factoreo. Recuerden que tenemos que poner un paréntesis con signo más y otro paréntesis con signo menos. Después probablemente haga otro video mostrando los tres casos al mismo tiempo y tratando de mostrar algunas diferencias entre los tres casos. En principio, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? La primera diferencia que resulta evidente es que el primero es un trinomio, tenemos tres términos. Acá tenemos dos términos en la diferencia cuadrada. ¿Ven?
En principio parecen iguales porque fíjense, hasta puse ejemplos parecidos. X cuadrado y 9. 3 por 3 te da 9 y X por X te da X cuadrado. Pero acá tenemos una diferencia. Siempre es diferencia. Y acá tenemos 3 términos. Acá tenemos siempre 2 términos nada más. No tenemos el término del medio. Fíjense como el resultado del factoreo son dos binomios. Esto es un binomio y esto es otro binomio. Acá me da un solo binomio, pero elevado al cuadrado. Y veamos el tercer caso de factoreo, que es factor común. Se me hace que este es el caso más simple de los 3. Factor común. Pero así como es el más simple, es el que se utiliza por descarte. ¿Cuándo hago factor común? Cuando no puedo utilizar ni este ni este. Entonces pruebo con factor común. ¿Por qué digo esto? Hay veces que se puede aplicar diferencia de cuadrado y también se puede aplicar factor común. Elijo diferencia de cuadrado. Hay veces que se puede aplicar trinomio cuadrado perfecto y también se puede aplicar factor común. Bueno, elijo trinomio primero. A pesar que eso también depende mucho del contexto y a qué quiero llegar. Pero factor común por lo general, no siempre, es la última que se elige. Vamos a hacer un caso de factor común. Factor común acá no importa si son 2 términos, si son 3 términos, si son 4 términos. La cantidad de términos es totalmente indiferente, no me interesa. Lo puedo aplicar factor común con 2 términos o puedo aplicar factor común con 7 términos. Para que pueda aplicar factor común tiene que haber, valga la redundancia, un factor común. 6x al cuadrado menos 3x al cubo más 9x a la 4. Tiene que haber un factor común entre los términos que están presentes. ¿Hay o no un factor común entre estos 3 términos? Y ese factor sí existe y es el 3. ¿Por qué? Porque todos los términos son múltiplos de 3. Acá tenemos 3 por 1, acá tenemos 3 por 2 y acá tenemos 3 por 3. O sea, todos los términos tienen un factor común y ese factor común es el 3. Y no solo eso, todos los términos también tienen x. X cuadrado, x cubo, x4. Todos los términos tienen x. Pero ¿cuántas x como mínimo tiene cada término? Como mínimo tienen 2x, o sea, x a la potencia 2. No podemos poner x3 como factor común porque no todos llegan hasta el 3. Si yo pusiera x3 como factor, no sería un factor común el x3, porque este tiene 3, pero este no tiene 3. Para que sea factor común, todos los términos tienen que tener. Y todos los términos por lo menos llegan hasta el 2. Este término llega hasta la x2, este llega hasta la x2 y se pasa. Y este llega hasta la x2 y se pasa. Pero todos tienen por lo menos 2 de potencia. Bueno, entonces mi factor común es el 3 porque todos los términos son múltiplos de 3. Y mi factor común es x2 porque todos tienen 2 o más como potencia. Entonces, una vez que saqué mi factor común, tengo que hacer la propiedad distributiva inversa. Es decir, pensar al revés. ¿Cuánto tendría que multiplicarlo al 3x2 para que me dé como resultado 6x2? La respuesta es 2. 3 por 2 me da 6. Acá no lleva ninguna x porque ya tengo x2. Entonces sería solamente 2. 3x2 por 2. 3 por 2 me da 6 y x2 me queda x2. ¿Cuánto tendría que multiplicarle al 3x2 para que me dé como resultado 3x3? Al menos le puse por este menos que está acá. ¿Cuánto tengo que multiplicarle al 3x2 para que me quede como resultado 3x3? El 3 ya lo tengo.
Me hace falta agregarle una x para que la potencia sea 3, entonces la respuesta sería 3x nada más. 3x2 por x me queda como resultado 3x3. Finalmente, el más, ¿cuánto tengo que multiplicarle al 3x2 para que me quede como resultado 9x4? Y la respuesta es 3, porque 3 por 3 me da 9. Y tengo que llegar hasta x4. Ya tengo 2, le tengo que agregar 2 más. 3x2 por 3x2 me queda como resultado 3x4. Y ahí ya está hecho el factoreo. Saqué mi factor común, que es este, y ahí dentro del paréntesis me quedó otra expresión. Vamos a un ejemplo más. Hagamos 27x5 menos 18x2 más 36. Bueno, en este caso mi factor común no puede llevar x. Veo que todos los términos son múltiplos de 9. 9 por 3, 9 por 2 y 9 por 4. Pero no todos los términos tienen x. Este término no tiene x. O sea que mi factor común no puede tener x. Porque para que sea factor común, todos los términos tienen que tener. Y este no tiene. Entonces mi factor común solamente es el 9. En el primer caso, ¿cuánto tengo que multiplicarle al 9 para que me quede 27x5? La respuesta es 3x5. ¿Cuánto tengo que multiplicarle al 9 para que me dé como resultado 18x2? La respuesta es 2x2. ¿Cuánto tengo que multiplicarle al 9 para que me quede como resultado 36? Y la respuesta es 4. Muy bien. Un ejemplo más y ahí ya está hecho el factor común. Mi factor común era solamente el 9, sin x. Un ejemplo más. Acá tenemos solamente dos términos. ¿Se puede aplicar factor común? La respuesta es sí, se puede aplicar factor común. Pero ¿quién sería mi factor común en este caso? El 5 y el 7 no tienen ningún factor en común. En este caso mi factor común es solamente la x. Y en este caso sería x3. ¿A quién le multiplica la x3? En el primer caso le multiplica el 5. 5 por x3 me queda 5x3. Y en el segundo caso le multiplica la 7x. Tengo que agregarle una x porque ya acá tengo 4. x3 por x1 me queda x4. Bien. Entonces con estos tres ejemplos vemos que el factor común puede ser un número con una x, puede ser solamente un número, puede ser solamente la x. Ahora veamos si podemos hacer rápidamente. Podemos hacer tres ejemplos. Bien. Comencemos con ese. ¿Qué caso de factoreo podemos aplicar ahí? Podemos aplicar trinomio. Podemos aplicar diferencia de cuadrado. Podemos aplicar factor común. Entonces la pregunta es, ¿podemos aplicar diferencia de cuadrado?
La respuesta es no, no se puede aplicar diferencia de cuadrado. ¿Por qué no se puede aplicar diferencia de cuadrado? Diferencia de cuadrado eran dos términos, ¿recuerdan? Esta es la diferencia de cuadrado, tenemos dos términos. Hay una resta y hay solamente dos términos. Acá tenemos tres términos, o sea que diferencia de cuadrado no podemos aplicar. Podemos aplicar entonces trinomio cuadrado perfecto, porque son tres términos. La respuesta es no. Tampoco podemos aplicar trinomio cuadrado perfecto. Porque si vemos 6 por 6 me da 36. Pero ¿hay algún número que multiplicado por sí mismo me dé 18? Y si lo hubiera, porque sí lo hay, no se cumpliría el término del medio. Cumpliría este y este, pero no cumpliría con el término del medio. En principio, para que se pueda aplicar trinomio cuadrado perfecto, tiene que haber un número que multiplicado por sí mismo me dé 18. Y no hay, porque 9 por 9 me da 81, 4 por 4 me da 16, 5 por 5 me da 25. No hay ningún número exacto que multiplicado por sí mismo me dé 18. Entonces trinomio no se puede aplicar. Se puede aplicar factor común, y para aplicar factor común tiene que haber un factor común. ¿Hay un factor común? En este caso sí, mi factor común sería el 9. 9 que le multiplica a 2x2 menos 4x más 4. 4 por 9, 36. 9 por 4, 36. 9 por 2, 18. Bueno, este caso. ¿Qué caso de factoreo podemos aplicar acá? Obviamente, ¿se puede aplicar trinomio cuadrado perfecto? No, no podemos aplicar trinomio cuadrado perfecto porque esto no tiene tres términos, tiene solamente dos. ¿Podemos aplicar factor común? En este caso no se puede aplicar factor común porque no hay factor común. Acá tenemos el 1 y acá tenemos el 9. No hay un factor común entre el 1 y el 9. Salvo el 1, pero no tiene sentido que nuestro factor común sea 1. Tampoco puede ser la x como factor común porque este término no tiene x. Entonces nos queda diferencia de cuadrado. Si pensaron que se puede aplicar diferencia de cuadrado, están equivocados. Porque hay una condición para que se pueda aplicar diferencia de cuadrado. Que sea resta, no suma. La suma no se puede aplicar. En este caso no hay ningún caso de factoreo que pueda aplicar aquí. No puedo aplicar trinomio, no puedo aplicar factor común, no puedo aplicar diferencia de cuadrado. Este caso de factoreo es lo más chico que se puede llegar. Ya no se puede factorizar a esto. Bueno, a ver un ejemplo más y con esto cerramos, pues ya tenemos 18 minutos de video. Puede ser 25x2 menos 100. ¿Se puede aplicar factor común? La respuesta es sí, se puede aplicar factor común. Sí, se puede aplicar factor común. ¿Se puede aplicar diferencia de cuadrados? La respuesta es sí, se puede aplicar diferencia de cuadrados. ¿Se puede aplicar trinomio cuadrado perfecto? La respuesta es no. No se puede aplicar trinomio porque esto no tiene tres términos, tiene solamente dos términos. O sea, trinomio queda descartado. Factor común, sí se puede aplicar factor común. Hay un factor común entre el 25 y el 100. Ese factor común sería el 25. 25 que le multiplica a x cuadrado menos 4. 25 por x2 me queda 25x2. Pero también podemos aplicar diferencia de cuadrado. ¿Cómo sería si aplicamos diferencia de cuadrado? ¿Qué número multiplicado por sí mismo o qué término multiplicado por sí mismo me da como resultado 25x2?
Ese término sería 5x. 5x por 5x me queda 25x2. Y el otro término sería 10. 10 por 10 me da 100. Recuerda que se ponía un término como más y otro término como menos. Perdón, ya me saqué sin espacio. Y ahí está aplicado. Siempre que se puedan aplicar, en este caso podemos aplicar diferencia y podemos aplicar factor común. Factor común es el último que elegimos primero el anterior. Salvo que ustedes consideren, según el contexto, que nos conviene aplicar este caso de factoreo. Pero eso dependerá del contexto y del criterio que ustedes tomen. Cualquiera de los dos está bien en este caso. Bueno, con esto terminamos. Podríamos poner más ejemplos, pero sería muy largo y creo que ya expliqué todo. Le dejo ahora actividades. Las actividades van a ser ejercicios, van a ser casos de factoreo mezclados. O sea, no solamente usted tiene que reconocer, sino saber diferenciar los casos de factoreo. Entonces yo le voy a dar un polinomio y usted me tiene que aplicar el caso de factoreo que se puede aplicar en ese caso. Y se le van a poner todos mezclados. Entonces ustedes van a ver, en el ítem A aplico utilizando trinomio. En el ítem B utilizo diferencia cuadrada. En el C utilizo factor común. En el D utilizo y así. Van a tener que saber elegir qué caso de factoreo le conviene o pueden utilizar en cada caso. Después, para que dije si no me quedaba muy largo el video, y ya me quedó muy largo el video, así que en otro video más adelante les subiré qué relación tiene este tema de casos de factoreo con lo que vimos antes de sumas de expresiones algebraicas. Vamos a hacer una relación entre esos dos temas, que es lo que realmente yo le voy a evaluar más adelante en el trimestre. Bueno, con esto terminamos.